Si te hiciera la pregunta de... Dime. Una película para ponerte a tono antes del sexo. Para ver junto a tu nueva amiga con derecho a roce. Piensa un poco. Ya lo tienes. Pero ¿y si le preguntamos a ella? ¿Qué le pone a ella? Antes del sexo. Si ella tuviera el mando. Querría que vieras esto. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir? Ya dime algo, ¿no? ¿Por qué me estás haciendo así? Te estoy diciendo que quiero que me hagas el hombre más feliz de la tierra. Cásate conmigo. Soy esclavo. La cabeza. Bueno, ¿y tú dónde me estás metiendo? No tenga que ver con eso. Ahora sí, abra los ojos. Bueno, amigo, ¿y esto qué? Ay, que va a ser el palacio que te compré, mi reina. Es algo muy bonito. Alejandro, no te lo había querido decir porque yo me quería esperar hasta estar segura. ¿Qué cosa? No me digas que... ¿Sí? ¿En serio, Montserrat? Nadia me hizo favor de conseguirme esta prueba de embarazo y salió positiva, mi amor. Estoy embarazada, Alejandro. Hola amigos. Bienvenidos a esta nueva cinta. Hoy vengo a hablaros de las telenovelas. Y de Cristal. La primera telenovela de América Latina. De éxito. Las telenovelas son una especie de miniseries que cuando las pones ya estás tardando para cambiar de canal. Tienen un principio, un desarrollo y un final de ensueño. Normalmente se producen en América Latina, sobre todo en México, Venezuela y Colombia. Y últimamente se ha puesto de moda el fenómeno turco. Todos sabemos que Turquía es el paraíso terrenal. A lo largo de los años, he tratado de lidiar con este potro de tortura llamado culebrón. Mi récord debe estar en 2 minutos de visionado. Todo para comprender mejor esa influencia sobrenatural que las novelas ejercen sobre los seres de luz. Qué perspectiva, de dejar al ser de luz con derecho a roce. Satisfecha. 5 minutos antes del sexo. Ante estas imágenes de dioses griegos con sus fabulosas vidas y aún más fantásticos abdominales, mansiones, yates, la respuesta es simplemente no competir. Es imposible hacerlo, después de todo, las novelas son nada más que fantasías. En las telenovelas, la mujer es siempre la protagonista. Ellas son el centro de todo. Y no lo critico. Siempre que ellas entiendan que también los hombres tenemos nuestras preferencias. Como en las películas bélicas. Sin ser misógenos por ello. La historia siempre va de que un ser de luz, a pesar de los más insuperables obstáculos, logran encontrar el amor y vencer a sus enemigos en un espacio corto. En menos de 6 meses. El tiempo de duración de la serie. Ya que nunca verás un salto de tiempo. No. Nunca verás. 10 años después. Y mucho menos. 10 años después seguían siendo amigos con derecho a roce. No. Va todo rapidito. No se nos vaya a pasar el arroz. Después del flechazo. Viene un rápido embarazo. O boda. Estos dos últimos sucesos se puede decir que el orden de los factores no alteran el producto final. Si la protagonista queda embarazada habrá boda y si hay boda quedará embarazada. Y la historia. Básicamente una chica pobre se enamora de un hombre rico e inalcanzable. Todos, por alguna razón, están en su contra y sin aparentemente nada más importante que hacer. Pasan cada hora de cada día maquinando intrigas y trampas para separar a los amantes. Pero no se salen con la suya. Eventualmente. El amor lo vence todo. También debemos hablar de los protagonistas. La Virgen. Esta es la heroína de la novela. Casi siempre es pobre, humilde, increíblemente bella. Y por supuesto representa todo lo maravilloso, puro y bueno que hay en el mundo. Es trabajadora. Tal vez cuida de algún anciano o de un negocio que emplea a todos sus amigos y vecinos.
Por lo general es una verdadera virgen que a pesar de las tentaciones jura que únicamente se entregará al amor de su vida y está dispuesta a esperarlo y proteger su virtud hasta la muerte. La mayor parte del tiempo se la pasa llorando y... El príncipe. Joven y rico, el príncipe es un importante ejecutivo en una compañía dedicada a un negocio que jamás conoceremos. Más importante aún. Es imposiblemente buen mozo y tiene una larga lista de conquistas porque la verdad es que no existe mujer en el mundo que pueda resistir sus dientes perfectamente blancos. Ni el hermoso brillo de sus ojos. Pero un día, cuando menos lo esperaba, el príncipe accidentalmente se tropieza con la Virgen. Sus miradas se cruzan, y en ese mismo instante se enamora locamente de ella. A partir de ese momento, renuncia a todas las demás. Y no come ni duerme pensando en el objeto de su obsesión y cómo encontrarla para poder darle el amor que únicamente él le puede ofrecer. Inocente de ti. Tras un viaje lleno de peligros y tragedia, Florecita y su hermana Isela llegan a la ciudad de Miami para encontrarse con sus hermanos y su padre, Rubén, a quien encuentran sumido en la depresión y el alcoholismo. Usted le prometió al juez que le iba a volver a tomar y mire cómo anda, hasta las chanclas. Florecita ignora que su madre, Gabriela, a quien ella creía muerta, es ahora una famosa personalidad de la televisión que abandonó a su familia por el maltrato de su marido, que sueña con volver a ver a sus hijos. Hoy tenemos un programa muy tierno de niños que son abandonados por sus padres. En la zona elegante de Miami viven Raquel y Rebeca, hermanas gemelas entre las cuales existe un odio irreparable. ¿Tú tampoco sabes llamar antes de entrar, Raquel? Raquel posee una gran fortuna y Rebeca vive a expensas de ella con sus 3 hijos, Julio Alberto, el mayor, Virginia, una hermosa jovencita minusválida, y Efraín, quien junto con su madre espera ansioso que el cáncer acabe con su tía Raquel para heredar su lujosa mansión y su dinero. ¿Averiguaste algo? Sí, mamá. El licenciado Riverol vino para arreglar el testamento de la tía Raquel. Julio Alberto está comprometido con Gloria, a quien ama profundamente. Pero el destino le roba la felicidad cuando Gloria muere el día de su boda. Todas las telenovelas siguen el mismo guión más o menos. Incluido Cristal. Que fue la primera telenovela que triunfó en España. Fue a finales de los 80. Hubo crímenes pasionales y hubo divorcios por culpa de Cristal. Hubieron casos en los que la pareja se separaba por culpa del mando de la televisión, y el último capítulo de Cristal se vio en 18 millones y medio de televisores españoles. Y desde ese momento no hemos tenido un solo día, con descanso. Todos los días telenovelas. En todos los canales. El fenómeno de las telenovelas no ha hecho más que crecer. El fenómeno de las telenovelas turcas es la prueba. Los seres de luz sueñan con el príncipe azul más que nunca. Y por eso esta será su cinta. La cinta que querrá que veas junto a ella antes. Los diálogos que aquí escucharás serán su banda sonora ideal. Un regalo para sus oídos. Y aviso para los tuyos. Esto es a lo que yo aspiro. El tiempo corre. Ella lo consiguió en 6 meses. Así que apúrate. Ahora ya sabes lo que te pondrían antes del sexo cuando todavía es solo tu amiga. El siguiente vídeo tendría que ir de lo que les gusta ver una vez ya te han cazado. ¿Quieres decir de tu vecina Veneno? Ay, Cristina, que eres una sinvergüenza, una mentirosa, una falsa, una timadora, embustera, engañadora, falsa, patrañera, tramposa, tapadora y vende humo. ¿Qué es? Soy Jessie. Me cago en todo un muerto, desgraciada. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres, pedazo puta? ¿Tú quién eres? ¿De qué me conoces a mí?